Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame On Air. Esta vez estamos con Mario García Granero, CEO y co-founder de Finding. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ya hemos hablado un poquito fuera. Estás ahí contento de estar en el podcast. Ya habías venido a las oficinas de Sésame. Cuéntanos un poquito también la experiencia de habernos conocido y haber estado colaborando juntitos. Bueno, yo colaboré en una experiencia profesional previa que vimos para colaborar, sobre todo con la parte de Zeus, vuestra del dashboard, porque yo trabajaba en temas de IoT para una plataforma de supply chain donde tenía mucho que ver esa visualización de todos los datos que íbamos generando con nuestros dispositivos, en las operaciones, y ya trabajamos algo con vosotros, entonces ya os conocíamos. Lo que pasa es que cuando montamos Finding venimos para hablar con vosotros más por lo que nosotros hacemos, y ahora entraremos un poco más a detalle en nuestra propuesta de valor, y nos hicisteis un tour estupendo. Y de ahí vino el interés por vuestra parte, por todo el tema de networking que vosotros hacéis, que había mucho encaje y bueno, nos habéis invitado y estamos encantados. Y aquí estamos en el podcast juntos para hablar de todo lo que hacéis y de todo lo que podemos aportar entre todos al mundo de recursos humanos. Vamos a hablar un poquito de Finding. Yo voy a explicar muy brevemente lo que sois y tú ya te extiendes y explicas mejor, que seguro que tú lo vas a saber explicar mucho mejor. Al final es una plataforma de contactos para monetizar el networking que se hace cuando vas a cualquier sitio y conoces gente, que al final a veces los contactos se nos van perdiendo y realmente tienen que tener un fin y que podamos sacarles mayor provecho todos. A partir de ahí yo te dejo que cuentes de tu primera mano como CEO y co-founder qué es Finding. Pues sí, bueno, lo has explicado bien. Al final nuestra propuesta de valor la resumimos en que es networking incentivado por comisiones. ¿Eso por qué? Porque lo que vemos es que las redes de contacto son y van a ser cada vez más clave en un mundo digital. Las redes de proximidad van a ser muy importantes para todo tipo de negocios. De hecho, vosotros en Sésame tenéis una línea de venta que es a través de referencias. Bueno, pues eso cada vez más negocios, más empresas lo han hecho. Históricamente, todos los autónomos, pequeñas empresas, se han movido mucho en el tema del networking para buscar venta y se está profesionalizando mucho más el hacerlo así, ¿no? Y luego lo que le metemos es el incentivo de la comisión, porque lo que veíamos es que, bueno, el tema del networking tipo americano, estilo clubs de BNI y demás, se perdía mucho en yo te doy una referencia y tú a mí, y no siempre todo el mundo estaba incentivado a referenciar. Si metes la comisión, al final el interés es mutuo del que referencia con el que al final vende. Por lo tanto, hace que las cosas pasen más. Al final es un método que estáis aplicando a Finding, que es un poco de lo que habéis visto y de lo que habéis vivido en vuestra, pues en el mundo profesional, ¿no? Que es un método que dices, oye, hay que motivar e incentivar de alguna forma. Y creo que a través de lo que comentas de las comisiones, pues es un buen camino, ¿no? Sí, viene de ahí. Yo me dedico mucho a la parte comercial, como te comentaba, y mucho en el extranjero. Y ahí lo que sí que percibí es que cuando alguien te referencia, los tiempos de entrada a un cliente o la eficacia en la venta es mucho mayor. O sea, hay un cambio muy grande a la hora de conseguir vender cuando alguien te ha hecho una introducción previa, porque la parte de la confianza es un valor clave. Y entonces ahí lo que vimos es que cuando cuando tú incentivas a alguien, porque al final está dándote un valor a ti al facilitarte la venta, pero también un valor a ese contacto suyo, de darte a ti porque te conoce, porque sabe que haces bien tu trabajo o tu producto es bueno, entonces estás dando un valor. ¿Por qué no darle un valor a eso y recompensarlo, ¿no? Con esa comisión? De hecho, te iba a preguntar justo por la confianza y el tener a lo mejor un apoyo cuando vas a hacer una venta. La confianza es muy clave, ¿no? Cuando vas a proponerle tu producto a alguien o tu servicio a alguien, que ese boca a boca o esa forma de decir, oye, yo lo he utilizado y sí funciona y se genera una relación de confianza y de compromiso por ambas partes, ¿no? Esa es la clave. O sea, muchas veces el comprador busca en ciertas personas de confianza tomar una decisión de compra. Y hacia un mundo muy globalizado, muy digital, la compra directa a través de plataformas y demás puede quedar un poco coja. Entonces nosotros apostamos mucho por bueno, es un mix, como dices, somos una plataforma, somos como un LinkedIn, una plataforma profesional, porque en nuestra plataforma hay empresas, autónomos, todo tipo de profesionales, ¿no?
donde hemos sacado de LinkedIn todo el mundo que quiera hacer networking y además enfocado muy a ventas para que haya transparencia y claridad sobre lo que se busca en nuestra plataforma. Total. Porque lo que hemos visto es que en LinkedIn hay gente que lo utiliza para temas de recursos humanos, buscar o contratar, buscar trabajo o contratar, mucho para venta, que está saturadísimo, que te llegan muchos mensajes. Bueno, pues estamos cogiendo ese nicho. Nosotros hacemos un paralelismo con Tinder. Sí, decimos justo que eso Tinder, te iba a comentar justo ahora. que Tinder rompió el tabú de ligar a través de una red social como era Facebook. Bueno, pues nosotros venimos a romper el tabú sobre las comisiones en LinkedIn, porque queda muy claro, están los dos perfiles, los sellers, que son los negocios, empresas, autónomos que quieren un canal de venta, conseguir venta a través de Finding, y por otro lado tenemos a los finders, que son profesionales que por su actividad pueden referenciar a otros profesionales, a otras empresas, a su red de contactos personal, y si sale la venta, llevarse una comisión. Por lo tanto, queda muy claro, muy transparente. No hay ese tabú de, oye, si De ahí sale me la... estás queriendo vender pues por la espalda, ¿no? Sí, o bueno, de forma oculta. O cómo te lo pido. O sea, Claro. yo te referencio a un cliente y si sale el negocio siempre te quedas con, "Ay, si me hubiese llevado algo", Ya, porque al sí. final estás aportando un valor y dices, si me hubiese llevado algo, bueno, pues ahí queda claro. No hace falta hablarlo porque está intrínseco en el modelo. Está ahí plasmado en Finding de forma muy clara. También, bueno, lo que yo puedo conocer del mundo de las ventas, que no he sido comercial, pero pues lo que, Tienes las lo que todo el dotes, mundo... pero tienes las dotes. Bueno, no sé yo. Yo tengo mucha labia, pero no sé si para convencerte de vender algo. Pero la cuestión es que muchas veces se busca cantidad, vender. Y yo tengo por aquí puesto, y confío en que es tal cual, que vosotros hacéis una especie de match entre la gente que quiere buscar un producto, la gente que lo puede referenciar y la gente que lo puede vender. Y anteponéis un poco la calidad de esa venta a la cantidad, ¿no? Es un factor importante y un factor diferencial también para Finding. Más que de la venta del contacto. O sea, al final el networking tradicional suele ser puramente presencial. Hay ahora ya empieza a haber a través de plataformas esos encuentros profesionales a través de las redes, que por ejemplo Facebook for Business lo está moviendo, LinkedIn en cierta manera, pero siempre ha sido presencial. Nosotros de hecho decimos que aquí en España el networking para nosotros es algo social. Bueno, Sí. nosotros estamos quitándole eso, que sea más a la americana, más enfocado a negocio. Y entonces tú llegas a un evento y dices, vamos a hacer networking. El networking es tomarte un vino, lo que sea, y hablas y tienes que hablar con uno, con otro, y ver tú si de verdad son de tu interés. Eso supone un montón de tiempo, de esfuerzo, y a lo mejor de toda la gente que tienes en el evento de networking, no encuentras a uno que era muy interesante para ti. Porque tú tienes que estar... Por casualidades no te has interrelacionado. juntado. Vale, pues imagínate que todo ese networking estuviese en la plataforma. Lo que hace nuestro algoritmo es decir, habla con Sandra, habla con Pepe y con Juan. Con nadie más. Porque hacemos una precualificación de los contactos. Es decir, habla con, si eres un seller, habla con este profesional y con este profesional, que son los finders, porque tienen posibilidad realmente de referenciarte. Imaginaros, Sésame, en el canal de venta que tenéis de referencias, seguramente buscáis profesionales relacionados con vuestro producto, que es un software de recursos humanos. Bueno, pues os pone en contacto con consultores de recursos humanos. Os puede poner en contacto con desarrolladores de software. Os puede poner, porque a ellos hay clientes que les pueden pedir y un desarrollador de software dice, mira, no te lo desarrollo, pero usa conozco. Sésame, te pongo en contacto. Oye, pues está referenciando bien, está generando un valor y a vosotros unas ventas. Pues ese contacto de buscaros a esos profesionales, eso sería Finding. Al final es una forma también de ahorrar muchos tiempos y optimizar, ¿no? Optimizar esos procesos que al final todas las empresas están necesitando, como has dicho al principio, cada vez más, a partir de los referidos, conseguir ventas. Si te parece, vamos a hablar un poquito de cómo surgió Finding. Eres co-founder, hay otros 4 founders. ¿Cómo os conocisteis? Porque si estamos hablando de match, ¿fue un match desde el principio crear Finding? Pues es un match desde el colegio. Me encantan estas historias. Con uno de mis socios, que es Borja, lo conozco desde el colegio, desde parvularios. Y bueno, él es de mis mejores amigos de toda la vida. Y además de ser amigo mío, él es arquitecto y diseñador industrial y se ha dedicado mucho a temas de diseño. Entonces, en vidas profesionales pasadas, he contratado sus servicios para desarrollar imágenes de marca comercial, catálogos, líneas de negocio y demás. Y hemos trabajado muy bien juntos.
Él es un auténtico crack. Si veis un poco todo el diseño y nuestros documentos y demás, están la verdad, bastante bien. Y entonces hemos trabajado siempre muy bien y se ha juntado esa parte de la confianza personal, de ser un muy amigo mío, con... que luego hablaremos un poco de también los problemas de eso, con trabajar muy bien juntos a nivel profesional. Luego hay otra persona que es Álvaro, que es ingeniero industrial y se dedica más de la parte de operaciones y hace un poco de gerencia a nivel finanzas y demás. Él es un poco el que hace que las cosas pasen y que vayan en buen camino, ¿no? A nivel de gestión. Que yo lo conocí porque trabajamos juntos en una empresa anterior, y entonces se unió al proyecto. Y luego la cuarta pata, la principal, que es la parte técnica, el informático, que es Javier, que es primo de Borja. Madre entonces mía, todo queda en casa. Todo hecho ahí un poco un ovillo. Pues entonces ya me queda claro que el match sí que fue desde el principio. Fue incluso familiar. No sé si habéis emprendido antes o cómo vivisteis esos inicios de empezar a crear un proyecto desde cero juntos. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo con Álvaro habíamos trabajado antes en una startup, entonces esa experiencia, y un poco lo hablábamos antes, de estar en una startup, no necesariamente has estado como parte de emprendedor, pero sí vives de muy cerca sus vivencias, sobre todo si entras en fases iniciales. Exacto. Porque vives con mucha intensidad las rondas, vives con mucha intensidad cuando se consiguen éxitos, cuando hay problemas también te afectan de manera... El ritmo acelerado, estás ya acostumbrado. Y entonces también aprendes de los errores de otros y de los aciertos de otros. Entonces, aunque no habíamos emprendido como tal, sí teníamos un poco esa experiencia. Y luego emprender, bueno, pues con otros negocios de hostelería y demás, sí que había tenido. O sea, sabía lo que era montar una empresa y tener socios y equivocarme en cosas que ahora, en cierto aspecto, también repetí. Es decir, bueno. A la hora de fundar la empresa hicimos una serie de errores que ahora... en parte también los cometimos. Pues eso es cuestión de dos, no, pues a lo mejor no hay 2 sin 3, pero 3 con 4 ya no hay. O sea, quiero decir, ahí ya en la siguiente ya se sabe. Esperemos que no haya que montar otra empresa. Esperemos que no haya que montar otra empresa. Seguro que no, seguro que va todo muy bien. Me ha parecido muy interesante pues toda la historia que habéis contado, que al final queda en casa y casi en familia. Lo que has comentado de ya veremos cómo se gestiona luego todas estas relaciones a la hora de trabajar, cómo se gestiona un equipo al final directivo o de founders que tienen en una relación tan cercana y que se conocen tanto, ¿no? Es muy bueno porque hace que la comunicación sea mucho más directa. O sea, no hay tanto reparo en cómo digo algo. Sí. Y eso evita muchos problemas. Luego nos conocemos mucho, por lo tanto, toleras una serie de cosas del otro porque lo conoces con su parte buena y su parte mala. Entonces, tampoco afecta tanto esa parte mala que puede salir. Pero es verdad que el exceso de confianza puede también afectar. Entonces, dentro de lo que es mi rol, porque nosotros somos 4 y no ha venido Borja porque como estamos enfocados en recursos humanos, a mí me gusta mucho, he venido yo solo, pero si hubiésemos hablado más de negocio hubiese estado Borja también. Nosotros, aunque se iba mucho en el tema de las startups, el rol de CEO y que es un poco en momentos iniciales absurdo, porque al final todos hacemos... nosotros no hacemos todos. Hemos dividido muy claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno. De hecho, uno de los grandes fuertes de Finding es que somos 4 cofundadores que mantenemos la mesa, porque no nos pisamos en nuestras áreas, ¿no? Pero al final sí que cada uno es muy, muy responsable de su área y el otro no se mete. Yo mismo, que hago como el rol de CEO, no me meto en... Yo lo que intento es que todos vayamos alineados. Sí, que todos estéis en un mismo camino. Con el mismo foco. Pero bueno, al final el día a día y el que todo el mundo vaya un poco enfocado puede hacer que a veces el exceso de confianza haga que salten chispas. Y si no eres consciente o no consigues verlo, y nosotros llevamos una vida corta, puede generar problemas. Nosotros, y luego si sale un poco más el tema, hacemos una serie de workshops donde hacemos un feedback de grupo intenso, y en el último, que fue en diciembre, yo me llevé bastante reprimenda por parte de todos, que fue muy bien,
porque al final una de las tareas que salió de ese workshop es mejorar una comunicación asertiva, sobre todo entre Borja y yo, que era los que más... Qué pena no haberos tenido juntos pero es ahora. fenomenal, porque tienes esa apertura, lo hablas y pides perdón, y si hay que llorar, lloras. O sea, lo que haga falta. Como decimos aquí, una lloradita y a seguir. Y ya está, ya continuar. Y continuamos. Exacto. Las aceleradoras, es verdad que a través de haberse creado una cultura startup más extendida aquí en España, pues son un papel bastante importante a la hora de crear y de impulsar proyectos. Vosotros habéis estado en Demium, no sé si me puedes contar un poquito cuál fue la experiencia que os llevasteis, que dijisteis, esto hay que cogerlo, que decís, bueno, esto me lo quedo, pero a lo mejor yo quiero tirar por otro camino. Pues está bien que me lo preguntes con lo que ha venido antes, que decíamos de aprender de no sé si de errores o de aciertos, pero también de otros, a través de otros emprendedores. Una cosa que nosotros tuvimos muy clara desde el principio es que no queríamos acudir a gente muy cercana a pedir dinero inicial en una primera ronda, porque eso creíamos que te hace reo de la parte del sentimiento. Oye, le he pedido X a mi abuela, por hacerlo de una manera muy, muy clara, tengo la responsabilidad y te impide a lo mejor tomar ciertas decisiones que son las correctas, pero a lo mejor son más arriesgadas y siempre vas con esa mochila. Entonces quisimos profesionalizar desde el principio la inversión. Lo hicimos hace un año y vosotros lo sabéis porque también sacasteis la de Sésame. En un momento complicado, porque ahora parece que vuelve a haber un poco más de movimiento, pero había mucha incertidumbre con todo lo del COVID, había mucha liquidez y demás, y como que frenaron mucho. Y nosotros en una fase tan inicial conseguir un venture capital es complicado. Entonces dijimos, oye, está la opción de Demium, que hace una labor muy buena a nivel de incubación, porque son proyectos, su modelo ha sido siempre montar equipos que creen una idea y ayudarles a montar la idea, y si la idea les gusta, el equipo les gusta, invierten con un venture capital asociado a ellos. Bueno, nosotros llegamos ya con el equipo, con el MVP hecho y demás, que ellos de eso hacían muy poco, pero les gustó mucho la idea, les gustó el equipo y nos aceptaron, y tenía unas condiciones diferentes a las de incubación. Pero nosotros básicamente entramos ahí para contar directamente con la inversión del fondo, porque en un momento inicial entraba el fondo y luego complementábamos con una serie de business angels que teníamos identificados por sector que nos interesaba, y ya lo teníamos. Y ahora que vamos a una siguiente ronda este año, en 2023, nos viene muy bien porque el fondo continúa. Ya vas a buscar en una ronda más seed con un fondo en el cap table, y bueno, pues te da otra situación. Que decir, bueno, por ahora tengo a mi abuela, a mi tío y a mi... Totalmente. Y cambia. Y por eso entramos en Demium. Fue por eso principalmente, pero nosotros no nos formamos en Demium ni nos conocimos en Demium, nos conocimos como comentábamos antes. Os conocisteis antes. Sí. Pues ya para acabar esta parte de los founders, me parece muy curioso, y de hecho lo has nombrado fuera, el término comisionear, que no solo habéis creado Finding, sino que también habéis creado un término que estáis acuñando ahora mismo con vuestro trabajo diario. Entonces cuéntanos un poquito qué significa, de dónde nace, por qué queréis incluirlo. Nosotros, el networking tradicional está muy bien, pero, por ejemplo, lo que decíamos antes, BNI, ¿no? Que es el modelo de networking estilo americano. ¿Cuál es el networking estilo americano? Yo no te vendo a ti, quiero venderle a tu red de contactos. Luego ya si te vendo a ti, pues bien, ¿no? Pero, entonces, son clubs normalmente de un número reducido de personas, unos 30, 40 personas, que se juntan y ponen en común toda su red de contactos, para que todos nos alimentemos de esa fuente de clientes, ¿vale? Eso es como funciona. Pero se genera un problema. Imagínate que mi red de contactos es muy buena, o yo tengo más proximidad o lo que sea, y entonces hago que mucha gente a través de mi red de contactos venda mucho, pero yo no consigo vender. Oye, porque a lo mejor mi producto no es bueno, o porque la red de contactos del resto no es buena. Entonces es desproporcional lo que tú das contra lo que recibes. Bueno, pues eso se arregla muy rápido con las comisiones. Ya hay en estos clubes de BNI comisiones por detrás. Eso ya pasa. O sea, hay una necesidad en eso. Entonces dijimos, oye, el incentivo mejor que hay es las comisiones, porque si yo no consigo vender, pero he generado mucha venta, me voy a llevar comisiones sobre esas ventas que he conseguido generar gracias a mi red de contactos. Pues es mucho más limpio, ¿no? Y de hecho hay profesiones directamente a comisión, como son los agentes comerciales, que son partners nuestros, están en la plataforma como Finders, que son modelos que van totalmente a éxito y es muy limpio. Si tú consigues venta, comisión. Y en los agentes comerciales en España generan 55.000 millones de venta, por lo tanto tiene mucho impacto ese modelo. El tema es que
todo lo que son las comisiones tiene mucho tabú, lo que decíamos antes, Sí. ¿no? Romper ese tabú. ¿Por qué? Pues porque se asocia a delitos. O sea, en sí el modelo sí. no es malo. Totalmente. Y es más antiguo que antiguo, ¿no? Pero se asocia a delitos. Hace poco salía del PSOE, que está en una trama en Canarias y demás. Y lo oí ayer. Y se llevó comisiones. El problema no es la comisión, el problema es el delito. Entonces, nosotros, de manera un poco arriesgada, hemos querido hacer una comunicación un poco disruptiva de comisiones. ¿Por qué? Porque aunque la palabra en sí tiene un tabú, ganar a comisiones le gusta a todo el mundo. Sí, eso está claro. Entonces jugamos un poco a eso y nos hemos arriesgado por ahí. Entonces nos inventamos la palabra comisionear, porque la palabra real es comisionar. Comisionar. Entonces nos inventamos eso, que de hecho cuando montamos la empresa se llama Comisionea SL. Y el notario se sorprendió, dijo, qué raro que haya un nombre así que quede hasta bien, porque ahora con todos los nombres están cogidos, cuesta encontrar una empresa que tenga una palabra única, sencilla y tal. Y bueno, entonces nosotros abogamos sobre las comisiones porque vemos el incentivo para dinamizar la economía. Un poco hacerlo un poquito también más friendly. Y además más profesional, más transparente, porque en la plataforma, aparte de ese match cualificado que hablábamos, que lo hacemos con inteligencia artificial según perfiles, damos una plataforma donde se formalizan todos los acuerdos y genera contratos automáticos. ¿Para qué? Para dar esa transparencia, esa profesionalidad a las relaciones. Pues la verdad, una parte muy importante que a lo mejor es verdad que falta en todas esas relaciones y que sin duda con Finding pues ya se va a solucionar. También queríamos que habláramos, si te parece ahora pasamos a hablar un poquito de talento. Sé que tú has estado en el área de recursos humanos en otras empresas. Estamos hablando de hecho ahora mucho de modelo España, modelo americano a nivel de networking, pero también creo que hay un modelo diferente de tratar al talento en las empresas de Estados Unidos aquí a España. Entonces, ¿cuáles crees tú que son las diferencias principales o cómo lo marcas diferente en un país o en otro? Yo trabajé en una empresa norteamericana donde la visión de los recursos humanos se veía más como una inversión, también por la particularidad del negocio y por todo. Yo estaba mucho en Latinoamérica, donde el tipo de trabajador pues normalmente tiene menos formación y culturalmente pues son menos eficientes a nivel productivo. Entonces, ese problema lo tenían que atajar de diferentes maneras y eso se hace con recursos humanos, ¿no? Entonces lo veían como una inversión, se ve como una inversión. Aquí se ve como gasto y luego se ve desde el punto de vista muy soft o muy blando, o sea, el hacer todo un mundo de caramelo y la calle de la piruleta, ¿no? Sí. que además yo lo veo incluso contraproducente. Yo he estado en empresas donde hay que hacer un team building el sábado, no sé qué. O sea, la mayoría de la gente no le apetece. Apetecer un sábado. Y eso es lo que ellos creen que hace equipo y tal. Bueno, lo que ellos creen, perdón, lo que se cree, y a mí no me parece eso. A mí yo siempre me ha gustado y en eso me he movido en unos recursos humanos muy enfocados en el desarrollo de las personas y en la planeación que viene con todo lo que es el organigrama, que cada persona esté en el sitio adecuado y que además sea lo que necesita la empresa con una remuneración a la altura, ¿no? De lo que se le pide a esa persona. Ahora mismo en Finding sois 10 personas, nacéis en 2021. No sé si tenéis planes de crecer a corto plazo y cómo estáis enfocando en este caso los recursos humanos en Finding, porque veo que tú lo tienes clarísimo y entiendo que como CEO tienes un papel importante en cómo se desarrollen. Sí, nosotros nacemos en 2021 y como te decía, la creamos antes de tiempo, sin tener nada. No estaba ni Javier, el CTO, imagínate, pues eso es una de los errores que te comentaba que repetí, el crear una sociedad antes de que tuviese sentido. Bueno, pero empezamos, o sea, llevamos 1 año y medio realmente con el proyecto fuerte como tal. Y bueno, somos 10 personas, la idea es crecer, vamos a intentar todo lo que podamos mantener una estructura lo más pequeña posible con perfiles del máximo rendimiento que podamos además pagar y que esté lo mejor retribuida en términos económicos y del paquete de lote de valor que demos a los empleados mejor posible. Entonces la idea es cuanto más mantener una estructura
lo más pequeña posible en los próximos 2 años al menos. ¿Y cómo enfocáis en este caso los recursos humanos? De acuerdo a lo que te os venías contando, pues que tú lo tienes muy claro y hay cosas que a lo mejor se están haciendo en España con las que no casas del todo, ¿no? ¿Cómo lo estáis desarrollando? Los pilares principales es, primero, el propósito y los valores muy trabajados desde el principio, que sea transversal a todo lo que hacemos, y luego si quieres entramos un poco en eso por qué, y luego la parte del desarrollo de talento y la comunicación. Vale. Planeación y demás, y no estamos aún para eso. Pero el desarrollo sí, que además va muy ligado a la parte de la cultura. No sé si tenéis alguna forma ya o sea, si tenéis clara cómo la definís, la cultura ahora mismo de Finding, y cómo eso tenéis claro que cómo lo estáis transmitiendo de cierta manera al equipo que ya tenéis de cara a crecer y tener más equipo. Sí, la cultura o la creas o te la crean, ¿no? Y ¿qué pasa muchas veces? Las startups no reparamos muchas veces en crear eso. Yo, por suerte, es por mi experiencia previa donde vi lo importante que era. Y entonces nosotros desde el principio la definimos nosotros, los 4 fundadores. Y ahora lo que hacemos es que quien va llegando se sume a esa cultura. Si tú lo que haces es un trabajo previo, que a nivel teórico la defines, la dejas ahí, y luego te llega y empiezas a crecer, y de repente miras hacia tu cultura, no existe, miras hacia tus valores y a lo mejor no aplican, y entonces ahí a lo mejor lo que sí que toca es, bueno, ¿y cuál es mi cultura actual? Correcto. Y a ver, con la que tengo que identificarla, ver si me aplica, y entonces ya con eso desarrollo. Y tiene su talento, entonces, o sea, su trabajo, sí, su trabajo. Entonces nosotros hemos definido 4 valores y un propósito, que el propósito es ayudar a profesionales y empresas a aprovechar todas las oportunidades de negocio que tienen a su alcance para hacer al final dinamizar la economía, ¿no? Hacer una sociedad más próspera. No sé si esos 4 valores son un poco pilar o un poco check una vez hacéis entrevistas o decidís incorporar a nuevas personas al equipo. Sí, nosotros cuando hacemos las incorporaciones últimas que hemos hecho, en lo que es la entrevista no lo hemos hecho, pero en lo que es el onboarding sí. Eso sí que hacemos una presentación muy cercana, lo hacemos además con los 4 fundadores, somos 10, quiero decir que somos al final muy pocos si se puede, y entonces hacemos una sesión donde explicamos todo el propósito, de dónde viene, los valores, porque además los valores aplican hacia la propuesta de valor y hacia cómo nos relacionamos internamente. Sí, o sea que es un poco crear también, relacionar todo el contexto que tiene, cerrar la rueda, cerrar el ciclo. Los valores van en todo, van en todo. Lo que nosotros ofrecemos y en lo que nosotros hacemos internamente. Te quería preguntar también por la parte del feedback, porque sí que has comentado el tema de la comunicación. Has dicho que hacéis los workshops que tienen como objetivo recibir feedback y supongo que después recogerlo y aplicarlo, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo ese proceso y por qué decidisteis convocar estos workshops? Bueno, es un proceso que va desde lo individual a lo colectivo, y eso puede ir desde un colaborador, el departamento y luego ya la parte más de gestión, ¿no? Los directores, ¿no? Haces un feedback individual. ¿Por qué? Pues porque es la única forma de entender y de ayudar a que los profesionales se desarrollen. Porque nosotros lo que sí que decimos cuando incorporamos a alguien es, oye, nosotros vamos a invertir un tiempo en tu adaptación, en que te coges el puesto, etcétera, etcétera. La intención, al menos, de continuidad tiene que existir. Luego, oye, los caminos se dan, y si viene Google y te quiere contratar, ya y te veremos. apetece, pues, oye, que seas súper feliz, ¿no? Pero eso está también en la idea de desarrollo que tiene la persona. Tiene sus intereses y hay que entenderlos para ayudarle a que se desarrolle en esos intereses en tu empresa. Porque si no, llegará un momento en el que cruzará. Entonces tú haces un feedback individual donde la persona se analiza a nivel interno, lo personal y lo profesional va unido, no somos psicólogos ni pretendemos, ni autoayuda. No, ni pero hay que tener un poquito toda la visión, pero va ¿no? todo junto. Oye, ¿yo cómo me quiero desarrollar? ¿Estoy bien a nivel personal o no? Yo, los problemas que yo tuve a nivel de comunicación, que salió en el workshop, fue porque pasé un
una serie de situaciones personales que me afectaban en lo Y es profesional. normal, nos pasa a todos. O sea, vamos unidos, no podemos ser una persona profesional y una persona en casa. Totalmente. Entonces, esos problemas te los llevas al trabajo y entonces eso hace que, pues, que estés más irritado, bueno, pues eso es importante conocerlo sobre todo para tomar acción. Entonces se hace un feedback que hace un trabajo individual la persona, él solo con un documento que tiene una serie de puntos, hace ese trabajo y luego se hace una conversación individual con tu líder o lo que sea, ¿no? Y entonces hay una conversación abierta donde el colaborador se abre hasta donde quiere, puede, porque hay gente que le cuesta mucho esa introspección. Sí, hay gente que aún así... Y eso va evolucionando, por eso cada 6 meses se hace. Y entonces tú ves cómo te encuentras, en qué momento te encuentras, las fortalezas, las debilidades, que además es muy curioso porque una fortaleza existe ahora y a los 6 meses la pasas a debilidad. Es muy curioso porque hay una línea muy fina entre lo que es una fortaleza y una debilidad. Y cómo pasa y en el momento en cómo lo ves. Y de ahí sale un plan de acción. Ahí está el punto que cambia. Aquí en España se hace mucho la evaluación del año, de los 6 meses o lo que sea, que se ve enfocado únicamente en objetivos. Nosotros la parte de los objetivos la tenemos común, global o por departamento. La parte individual se puede evaluar de más cosas. No te centras tanto en eso. Te centras en, oye, tú como persona, qué nota le pones a tu vida y qué necesitas. O en qué está fallando en tu vida o en tu desempeño. Y entonces de ahí sale un plan de acción. Un plan de acción que el individuo se compromete consigo mismo. No es con el trabajador, por eso digo que es personal. Claro. Y a lo mejor yo me quiero desarrollar más en ventas y estoy en marketing. Bueno, pues, ¿qué podrías hacer? Bueno, pues una acción. Acudir a algunas sesiones de venta una vez al mes, por ejemplo, te digo un ejemplo. Y cuando pasan los 6 meses, ¿lo has hecho? ¿No lo has hecho? Y se pone una nota a eso. Oye, lo he hecho. Vale, haciéndolo, ¿qué has mejorado? ¿Qué no? ¿Qué puedes hacer? Y entonces se van haciendo evaluaciones de eso. Con todo lo que sale de ahí, de información, eso se sube. Y luego se hace una reunión de grupo. En la reunión de grupo se hace ese mismo análisis sobre el departamento, o en nuestro caso que lo hacemos sobre la empresa. Y entonces vemos qué fortalezas tenemos, qué debilidades, dónde tenemos puntos que atacar. Hacemos una evaluación de la situación de la compañía. Al final, no son cosas que tú reconoces o analizas ahí, son cosas que sabes, que están ahí, que en el día a día habladas no se acaban de plasmar. Alinea a todos en lo mismo, porque es una conversación mucho más abierta. Todos llegamos a un compromiso, salen los puntos y de ahí sale un plan de acción. Y sale un plan de acción que hay que llevar a cabo. Que eso no significa que no haya que hacer otras cosas, pero salen 10 puntos y de esos puntos una serie de acciones por punto, con responsable y entrega. Y esas son las líneas generales por donde tiene que ir la empresa. Ahí es donde juntamos la estrategia a la gestión de recursos humanos, para que no sea todo tan mundo de caramelo que decimos, ¿no? Y luego al acabar hay un feedback grupal. Feedback grupal en el que, bueno, Sandra, ¿quién tiene que decir algo de Sandra que, bueno, pues que necesite mejorar o que no le ha gustado, lo que sea? Y es libre, cada uno habla. Pues yo hablo, Sandra, el bocadillo que me has dado estaba muy seco, pues no sé, y salen esas cosas. Sí. Y es duro y se generan situaciones duras. Ya te digo que a mí me dijeron, mira Mario, es que has estado así, eso no puede ser y eso dificulta. Y ellos me entendían, ellos sabían por lo que era, pero fue un momento de decir, y también fue un momento por mi parte de darles las gracias, que también es muy importante, porque yo sabía lo que estaban ellos aguantando en ese momento por mi momento, ¿no? Que afectaba en el día a día de ellos. Sí. Bueno, y está esa parte más de pedir tal. Y luego está, para terminar, lógicamente no vamos a acabar bajos, acabamos en alto, y es agradecer. Y es un momento de, oye, te agradezco esto, aportas esto y espero de ti esto. Y bueno, y se genera una comunicación y un momento muy bonito al equipo donde se ha juntado a un plan que alinea hacia dónde vamos, sin olvidarse de ese propósito y esos valores que van en transversal a todo ese plan. Y eso lo que hace es que cada uno en el día a día tenga claro qué hace o qué no hace, qué agrega valor y qué no agrega valor, sin tener que ir... Sí, sin tener que ir a lo mejor a una persona en concreto a decírselo, tampoco sabes lo que piensa el resto del equipo, en qué situación está. Me parece interesante como que sea, me parece como muy transversal y muy transparente, ¿no? Esa forma de comunicarse. O sea, si imagínate que sale a nivel dirección, el plan hay que cascadearlo y hay que comunicar hacia abajo todo lo que ha salido, porque la metodología lo que te dice es que
desde el puesto más operativo que pueda hacer un feedback, ciertos inputs tienen que llegar hasta esa última reunión, ¿no? Y entonces luego todo eso cascade. Totalmente. Y además también me parece muy interesante como que tengáis claro que todo el feedback que va hacia arriba de las partes de abajo y de arriba las partes o sea, de arriba hacia abajo, que tenga luego como un plan, ¿no? O sea, vale, yo te he dicho todo esto y no se ha quedado en el aire. Va a tener una traducción en ciertas acciones que podemos hacer y que tú mismo, que tienes a lo mejor un problema trabajando en X cosas, vas a poder aportar a tu propia solución, ¿no? O sea, me parece una forma de involucrarnos todos. Yo, por ejemplo, mira, Alba, que está aquí, una compañera, hice uno, llevas 3 meses en la empresa y entonces hice uno muy pequeñito, porque ya había pasado como 3 meses que habíamos hablado que era como de prueba para ver cómo se adaptaba y demás. Hice uno muy pequeñito, para que fuese viendo eso, la cultura, que se hace feedback, pero no tenía sentido hacer un feedback completo y demás. Y lo hicimos muy sencillo, pero ya dijo, oye, mira, no me gusta hacer esto. Sí. Lo estoy haciendo, pero no me gusta. Bueno, pues yo sabiendo que eso no le gusta, que es, bueno, redactar y hacer una serie de cosas para el blog, que va a haber que quitárselo. Pues habrá que quitárselo porque no le gusta. Habrá cosas que por ahora pues lo tienen que hacer porque no tienen que hacer, ¿no? Y en cambio dijo, miren, me gusta mucho lo que salió, la oportunidad que salió el otro día de un tema con, pues eso, con las sudaderas que hacemos y demás. Y eso me motiva mucho, porque va mucho con lo que a mí me gustaría hacer. Bueno, pues fenomenal, pues tómalo y ve desarrollando en eso. Bueno, pues puedes contar con que Alba puede tomar esa línea, ¿no? Bueno, y al final, viendo un poco todas las piezas del puzzle, ahí entra un poco lo de planeación, dónde voy a mover, qué necesito y quién lo puede cubrir, y así un poco. Que tampoco es una tarea sencilla, pero obviamente cuanto más información tengamos, mejor para llevarla a cabo. Lógicamente escalar esto tiene sus complicaciones y suena muy bonito siendo 10, pero mientras quede en la cultura y se haga de una manera mínima, mejor que aplique en un porcentaje pequeño que no se haga. Sí, mientras hay una intención inicial, a partir de ahí se puede escalar e intentar ampliar o adaptar el modelo de muchas formas. Hemos hablado de la parte profesional y la parte personal, has nombrado el desarrollo. Al final, ¿es positivo que ambas partes en algún momento en tu desarrollo profesional vayan juntas? Es decir, oye, yo en mi vida personal, por ejemplo, temas de conciliación. Yo en mi vida personal necesito esto ahora mismo y a lo mejor no puedo llegar a lo que yo pensaba que iba a desarrollarme profesionalmente, y la empresa hasta qué punto lo tiene que entender, cómo lo tiene que gestionar. Es un tema duro. Al final, y yo así lo hablaba el otro día, ese modelo de que como yo te contrato y te pago un sueldo, tú tienes que hacer y me tienes que agradecer, eso ha cambiado desde hace mucho tiempo y quien no lo vea, pero bueno, ya se empieza a ver, ¿no? Al final es un gana-gana, los dos tienen que estar contentos. Si yo no estoy contento contigo, pues prescindiré de ti, y las empresas no tienen que ser madres ni padres, tienen que al final mirar por el bien común de la empresa, que es tener a gente involucrada y rindiendo. Entonces, no hay que tener, hacer unos recursos humanos bien hechos implica también tomar decisiones, que es lo que más nos cuesta muchas veces, y prescindir de gente es tomar decisiones. Entonces, si no te sirve, porque lo que necesita esa persona en su vida personal de conciliación no encaja con lo que tú necesitas y lo que necesita tu empresa, hay que prescindir. Pero igual que la otra parte. Yo trabajo aquí y lo que me dais no me satisface. Tengo que tomar decisiones, claro, exacto. Yo me voy. Entonces, siempre que haya encaje, se tiene que buscar por el encaje, porque las personas estén involucradas y bien en tu empresa. Pero si no hay encaje, no hay que forzar el encaje y hay que saber terminar, como en las relaciones personales. Sí, totalmente. También el mundo startup es un mundo muy cambiante, como hemos hablado antes, muy intenso, y donde a veces pues se generan unas expectativas sobre cómo va a ser tu trabajo en esa empresa, o sobre la empresa, sobre el empleado, que a lo mejor hay veces que no se llegan a cumplir. Entonces, ¿cómo hay que gestionar esas expectativas entre empleado-empresa y entre empresa-empleado? A ver, las startups, si van bien, si vamos bien, la idea es que vayan tan rápido que tienes que crecer en mucha gente, personal, las necesidades también vienen muy rápidas, ¿no? El tema es que también tu capacidad de dar o de captar a talento cambian, porque cuando eres pequeño lo que puedes ofrecer muchas veces es que tus acciones tienen impacto, que entras en un momento muy inicial, que, vendes mucho la idea,
Una idea esa más parte, emocional, muchas veces. Tocas mucho más lo emocional. Bueno, pero puedes captar al talento que puedes captar, normalmente más junior. Intentas buscar con mucho potencial, que lo hay muy bueno, por suerte, en España, en la Comunidad Valenciana, pero la experiencia que tienen, que es súper importante, bueno, pues es limitada, porque captas con 2 años, 3 años de experiencia, porque no tienes para pagarles, a no ser que, bueno, pues ya hagas planes retributivos con acciones o por lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú le das un puesto, oye, tú te vas a dedicar a ventas, y entonces él empieza a hacer las ventas, que para ese momento de la madurez de la empresa tiene todo el sentido. Se mueve más por emociones, va aquí y allá, se mueve mucho, lo importante es hacer ruido, no importa tanto que el proceso comercial esté muy definido, vas más a la proximidad, esa parte de red de contactos, que bueno, que normalmente es más asequible de vender y demás, pero luego de repente evoluciona la empresa. La empresa ya no, esto es como un niño. Un niño de 1 año le permites que se haga pis encima. Bueno, pues cuando tiene 20, un ya niño no. que se hace pis encima, pues no tiene sentido, ¿no? No va con la madurez. Bueno, pues no puedes tener una empresa mucho más evolucionada sin proceso comercial. Y entonces esa persona es la idónea para liderar ese departamento que requiere de una definición de procesos comerciales y una sistematización, aparte de lo más importante que es la gestión de equipos, del cual no tiene experiencia, que para la gestión de equipos yo lo veo clave, la experiencia, independientemente totalmente. que tengas que tener una serie de cualidades, la experiencia es clave. Claro, no, y tienes que contratar a otra persona del mercado que no conoce la empresa como él, que no compra, le cuesta tiempo en comprar la cultura o adaptarse a la cultura, y el ego, porque normalmente intentas captar a gente con mucho potencial, entonces, claro, y hoy en día, en las generaciones de ahora, el ego está muy presente y está muy cualificados y tienen muchas ganas, entonces le quitas de esa responsabilidad o deja de tener contacto con el fundador, que antes era mano a mano, y de repente está debajo de uno que acaba de entrar, que a lo mejor tiene 3, 4 años más que él y no le parece lo suficiente como para que sea su jefe. Entonces, le pones un problema muy grande a la persona que entra a gestionar ese equipo también. Como no des muy bien ese mando, exacto, y le acompañes mucho en esa transición, se generan unos problemas en los equipos muy fuertes. Entonces eso es un gran problema de las startups, que lo tienen que tener muy claro. Nosotros lo hablamos con el equipo, pero, y por si vas por ahí, de nosotros mismos también. Sí, eso era lo que os iba a preguntar ahora, en plan de, bueno, y ahora después, cuando va creciendo la empresa, los founders, o sea, ¿estaríais dispuestos a dar un pasito atrás en la dirección si implica que Finding siga creciendo en cierto camino? Yo creo que todos, más que atrás, al lado, todo el mundo, pero no los founders solo, ¿eh? O sea, imagínate Alba, que hablamos de Alba. Alba ahora está llevando más la parte de marketing y tal. Bueno, pues a Alba ahora hay que darle su lugar al lado, cómoda y contenta, y ver esa particularidad hasta donde se pueda, ¿no? Pues nosotros lo mismo. Si esto, oye, crece lo que nosotros esperamos que crezca y tiene el impacto, oye, pues igual tiene que venir un CEO que ha estado en LinkedIn y que es un mega crack y que traen los inversores, porque al final, cuando hablamos de inversión, muchas veces, para captar inversión, el CEO tiene que ser, bueno, pues aunque solo sea por la imagen para captar dinero y que esté ahí, pues fenomenal, y sabremos movernos. Como dice Borja, oye, yo fenomenal, yo me pongo ahí a pintar y a diseñar mis cosas y que lo lleven otros, pues bueno, tampoco es eso, pero sí que hay que saber el dar un paso al lado. Yo lo veo, vamos, clarísimo. Y también, como dices, al lado, ¿no? Que es un poco la sensación que cuando, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Que de repente tienes una persona durante mucho tiempo en la empresa que ha crecido con el proyecto, necesitas meter igual otro perfil, pero que no dé la sensación que es como, oye, está por encima y tu trabajo ya no, de todos estos años, no ha contado, ¿no? Es como, es una persona más del equipo, te va a ayudar y va a estar a tu lado, y tú tienes que estar al lado, no tienes que estar por debajo ni sentirte menos. Al final los roles y la jerarquía tiene que existir. Yo no creo en las empresas planas. Bueno, nosotros sí nos dividimos en planas, pero desde una estructura dividida por procesos, por decirlo de alguna forma, y luego desde ahí cascadea. Pero los roles de medianamente jerarquíos tienen que estar.
porque si no, A ver, si no, la tampoco anarquía habría un orden, ¿no? genera caos, ¿no? Entonces, bueno, pero al lado en el sentido de, bueno, tú tienes, o sea, ¿qué haces bien tú? ¿En qué estás preparado para llevar? Pero la persona que va a ir generando, desarrollando toda esta nueva estructura comercial, por el ejemplo de antes, es esta persona, por esto, y a partir de ahora tú vas a llevar ese rol. Sí, que al final que no decaiga la motivación y las ganas de seguir aportando lo que había hecho hasta ahora. Hay que buscar, y lo que tú decías, valorando todo el pasado que has tenido y todo lo que has aportado, porque todo la persona, el compañero que llega en un momento inicial, tiene mucha culpa en el buen sentido de que una startup evolucione. Totalmente. Y precisamente por eso, por haber estado en el proyecto desde el principio. Vamos a acabar, si te parece, con próximos pasos de Finding. ¿Hacia dónde vais? ¿Qué esperáis de este 2023? Y pues, ¿qué ha estado pasando en estos últimos meses? Bueno, pues la verdad es que ha sido muy intenso. O sea, nosotros tomamos una gran decisión, fue Borja, de empezar a cobrar, que nosotros en un primer momento era todo gratuito, esperando a poder cobrar por suscripciones, porque paradójicamente en Finding no cobramos comisión, ni sobre la venta ni sobre la comisión. Nosotros tenemos un modelo de suscripciones donde los sellers pagan por los servicios que les damos, por presentarle Finders y por darle la plataforma para la formalización y demás. Y los Finders no pagan, porque son al final el centro de Finding. Nosotros decidimos empezar a cobrar en septiembre, cuando estaba pensado para diciembre. Y entonces desde ahí hemos multiplicado por 16 en estos 6 meses. Nos está yendo bastante bien como todo, en este escalón. A ver si pasamos al siguiente y a ver cómo nos va, ¿no? Pero eso fue un acierto. Y entonces, bueno, el siguiente acierto ha sido que todos los sellers pagan, en fin. Ahora necesitamos dar un salto con financiación para seguir esa línea de crecimiento de negocio. Porque la siguiente versión de la plataforma ya la tenemos y sale ahora en final de marzo o inicio de abril, saldrá la nueva versión de la plataforma, que va a ser una web app mucho más completa, que creemos que ya el producto que tenemos está bastante bien y muy funcional, pero bueno, hace falta aún evolucionarlo. Pero buscamos una ronda de financiación principalmente para crecer. Madrid, Barcelona ya tenemos usuarios por toda España, pero nosotros hacemos unas reuniones de networking inteligente, que son lo que te decía antes, en una reunión presencial, decirle quién tiene que hablar con quién, porque todos están en la plataforma y nuestro algoritmo ha determinado qué contactos están cualificados para hablar entre ellos. Entonces, esas reuniones son claves en nuestra propuesta de valor. Entonces, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, eso tenemos este año que estar, y para eso sí que necesitamos contratar una persona en cada ciudad, sobre todo para esa parte de eventos, y lo haremos a través de los partners también. Entonces, vamos a una ronda de inversión. Ya hemos empezado a movernos. De hecho, me voy al 4Years for Now hoy para que mañana verá unos inversores, y con eso crecer a nivel de negocio en toda España. Esos son los siguientes pasos. Pues tienen muy buena pinta, hacerse las maletas y a ir de ciudad en ciudad de España haciendo estos eventos. Pues nada, Mario, muchísimas gracias por participar en el podcast. La verdad que ha sido un placer, y además yo, que soy una persona que no entiende mucho del mundo de las ventas ni el mundo de las comisiones ni nada, creo que me lo has explicado muy friendly. O sea, salgo de aquí y lo entiendo, que es súper importante eso, y todo lo que nos has aportado de cara al departamento de People. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros.